Muy bienvenidos al estudio de la bendita, santa y gloriosa palabra de Dios. Su servidor, Pastor Guillermo Esquivel, de la iglesia Sutherland Christian Center en Dandenong, en Melbourne, Victoria, Australia. Es un placer, es un enorme privilegio, es un alto honor abrir las escrituras y dirigirme a ustedes con este estudio del libro de Apocalipsis. Un libro para muchos muy difícil, para muchos también un libro que lo dejan de un lado porque dicen no entiendo nada. Sin embargo, en este libro hay grandes enseñanzas, hay una fomentación para el pueblo de Dios para seguir apercibidos. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios, pero no sin antes dar a conocer mi gratitud primeramente a nuestros hijos por el gesto que tuvieron de hacer sentir bien a mi esposa por su cumpleaños, y como también a la familia allá en Estados Unidos mandando las felicitaciones, y en otros lugares. Al mismo tiempo también a hermanas de la congregación, muchísimas gracias por esos gestos preciosos. Dios ha sido maravilloso a través de sus vidas y estamos más que agradecidos con Dios. Suplico también sus oraciones, que se mantengan orando por la pronta recuperación de mi esposa después de haber pasado por esta cirugía hace aproximadamente 4 semanas atrás. Así es que bueno, vamos a la palabra de Dios. Prepare su Biblia, esté atento a la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis lo que vamos a enfocar ahora va a ser precisamente lo que es el juicio y el gran trono blanco. Cuando abrimos Apocalipsis, el libro de Apocalipsis es un libro que está lleno, saturado, podría decir, tanto de tronos como de juicios. Están el trono de Dios Padre, el trono de Cristo Jesús nuestro Señor, están los tronos donde se sientan los 24 ancianos. Aquí es un libro de coronas, de diademas, de honor, de gloria, de alabanza, de adoración extrema, de ángeles, querubines, serafines, al servicio de Dios, exaltándole y bendiciéndole. Pero también al mismo tiempo, en los versículos 11 al 21, en el capítulo 19 de Apocalipsis, tenemos el juicio. Escucha bien esto, porque voy a mencionar algo, primeramente algo que ya estuvimos estudiando, es el juicio de Cristo contra las personas vivas que recibieron la marca de la bestia. Eso está en Apocalipsis 19, 11 al 21. Pero ahora vamos a entrar al capítulo 20, versículos 11 al 15, donde está el juicio de Cristo Jesús, pero sobre los muertos. Dos aspectos, dos clases de juicio. Apocalipsis 19, juicio contra los vivos, los que estén vivos todavía. Pero Apocalipsis 20, versículos 11 al 15, encontramos el juicio de Cristo Jesús sobre personas muertas. Y vamos a entrar en detalle a estos versículos que dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco, leyéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual, escuche, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Aquí usted podría comenzar a pensar qué personajes grandes en la historia han muerto. ¿Qué personajes de gran fama han muerto? Recientemente se dio el fallecimiento de prácticamente del que comenzó con esa clase de música heavy metal, una música bastante llena con un trasfondo espiritual antagónico a Dios Todopoderoso, una música bastante blasfema inicialmente, por el famoso Ozzy Osbourne. Falleció él, y él mismo
se hizo llamar y le llamaron hasta el final el príncipe de las tinieblas o el príncipe de la oscuridad. Ahora, decían después de que él ya estaba en el cielo y que se había juntado con otros. Este hombre ha sido muy famoso. Sin embargo, cuando llegue este momento de Apocalipsis 20, ahí estará Ozzy Osbourne, porque fue un hombre muy blasfemo. Él, si usted busca en YouTube, seguramente encontrará un video donde se encuentra cantando, pero metido como en un templo cristiano, y ha metido, aparte de estar él allá adentro cantando blasfemias, él metió un montón de cerdos adentro, algo que es abominación para el pueblo de Dios, refiriéndome al pueblo judío. Pero él mezclaba todas esas cosas. Ahora, dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro también fue, es decir, se abrieron dos libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. En los dos libros. Se abre primero uno y después se abre el libro de la vida. Y los muertos, esos grandes y pequeños, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas sobre ellos en esos dos libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. ¿Cuántas personas se ahogó en el Titanic? Un ejemplo. Se fue para abajo y muchos murieron. No los rescataron a todos, muchos cuerpos ahí quedaron. Se desvanecieron, se lo comieron los pescaditos. Pero dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Hades es infierno. Hades es una palabra griega. Hades, el infierno en español, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito, ojo, atención, advertencia, luz brillante, flashing, la luz está brillando, está esa luz roja, como quien dice, cuidado, mucho cuidado. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Junto con quién? Con la muerte y con el infierno. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje de Apocalipsis 20, es juicio de Cristo contra los muertos. En Apocalipsis 4, versículos 1 al 5, aquí lo que encontramos es que se nos da a conocer desde dónde es que está siendo gobernada la tierra. Hay gobernantes en este planeta. En este momento gobernantes están que se juntan, que no se juntan, que van a tener reunión, que van a sacar al otro, que a este no lo van a dejar entrar, van a invitar a qué. Es decir, los gobernantes en la tierra hacen hasta donde pueden, según sus propias conveniencias. Pero la tierra en sí, nuestro planeta, nosotros los humanos, todo lo que hay en este planeta es gobernado desde un lugar, y lo vamos a ver, Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 5. Voy a ir bastante rápido porque hay mucha información, hay mucha palabra, hay mucho conocimiento. Aquí es donde vemos el trono, desde donde es gobernada la tierra entera. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Es decir, tronos, en Apocalipsis hay muchos, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 ancianos, 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, y es una belleza sin par,
ver un trono precioso, uno sentado sobre ese trono y alrededor del trono 24 tronos y sobre esos 24 tronos 24 ancianos sentados. He hecho mención sobre esos 24 ancianos anteriormente, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ese trono de Apocalipsis 4 es donde se nos muestra que desde ese trono es gobernada la tierra entera. Vayamos ahora. Le dije, voy a ir rápido porque hay mucha palabra de Dios hoy día. Mateo capítulo 25, versículo 31, aquí nos habla también de un trono de Cristo Jesús, el trono de gloria, y está relacionado bastante con el juicio de Cristo sobre las naciones vivas. Dice Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre, dijo el Señor Jesucristo, vea lo que dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Estamos iniciando hoy día con el juicio del gran trono blanco. Aquí se presenta el trono de gloria del Señor. Ahora, hay tantos tronos, sin embargo, el trono blanco y el juicio que se va a decretar desde ahí es el juicio, podríamos decir, más determinante, es el juicio más terrible, es el juicio más severo por los resultados que tendrá. Aquí nosotros podemos también observar de que sobre el trono blanco no es que esté Cristo Jesús como un rey a punto de sentarse en su trono y comenzar a reinar. No es eso, sino que precisamente es Cristo Jesús como juez a punto de pronunciar juicio sobre los pecadores culpables. Con base a eso, este trono establecido es con un propósito específico. Escuche bien esto. El trono blanco es establecido para que el Señor Jesucristo se siente sobre ese trono, pero con un propósito establecido, definido, específico. Y aparte, ese trono no es eterno. Deja de operar. El juicio de Cristo sobre ese trono dejará de operar tan pronto como son aplicados los juicios sobre los condenados. Es decir, el propósito, el objetivo, lo que se especifica sobre el juicio de ese trono es de una duración corta comparado a la eternidad. El Señor declara juicio, declara a los culpables condenación, y hasta ahí llega ese gran trono blanco. Ahora, en el trono blanco, las posiciones o las observaciones que podríamos hacer van a ser muy diferentes. Escuche esto. Las observaciones que vemos en este juicio del gran trono blanco son totalmente diferentes a cuando Cristo Jesús fue enjuiciado por Pilato. ¿Por qué razón? Porque en el juicio de Pilato, el creador de todo el universo, porque dice en la carta a los Hebreos de que Dios Padre, por medio de Cristo, por medio de Él, y por Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Es decir, el creador de todas las cosas estuvo siendo enjuiciado en ese juicio de Poncio Pilatos. Pero ahora no es el creador el juzgado, ahora el creador es quien va a juzgar a la criatura. La criatura es la que va a comparecer ante ese gran trono para recibir su sentencia. En esa sala de Pilatos podremos hacer otra observación. Dios permanece callado. Cuando lo estaban acusando, cuando le estaban diciendo cosas, era una cosa horrible, mentira, los judíos, los líderes del pueblo, los sacerdotes, y que crucifican, y que esto y lo otro, y el Señor callado.
Por eso Isaías decía: como cordero fue llevado al matadero, y delante de sus trasquiladores no abrió su boca. El Creador en la sala de Pilatos guardó silencio. Pero ahora, en el juicio del gran trono blanco, quien va a guardar silencio va a ser precisamente la criatura, el pecador, aquel que nunca quiso abrir su corazón para dejar que Cristo entrara y reinara en su vida. No quiso proceder al arrepentimiento, no quiso recibir el don de la vida eterna, ese regalo gratuito de parte de Dios. Nunca lo quiso hacer. Entonces va a tener que comparecer ante ese gran trono blanco y estará totalmente callado. No podrá decir nada. No le va a decir: sí, Señor, pero yo fui 2 veces a un servicio en la iglesia y en Dándeno, Señor, yo di ofrenditas por allí. El culpable estará totalmente callado, y el Creador llamando a cada uno: ¿por qué despreciaste la salvación? No van a haber palabras, no van a haber excusas. Por esa razón es importante que cuando vemos estas cosas, que no lo tomemos simplemente como conocimiento para nosotros. Apocalipsis, sí, ahora yo sé de... No, no se trata simplemente de conocimiento, se trata de accionar nosotros mismos, proceder ante la palabra de Dios y decirle: Señor, perdóname, te he fallado, límpiame, Señor, más y mal de mi maldad, como decía el rey David en esa sala de Pilato. Aquel día, cuando el que fue condenado en ese tribunal de la tierra, Cristo el Señor, ahora tendrá que decidir los destinos de toda la raza humana. Principios de gobierno divino establecidos de acuerdo a una justicia real y justa. Ahora, por haber rechazado la salvación, repito, aquellos pecadores tendrán que comparecer ante ese gran trono blanco. El gran trono blanco se le llama gran trono blanco. ¿Por qué? Será enorme, será grande. Precisamente por la dignidad del juez, que es Cristo el Señor, quien se sentará allí. Por esa razón es grande. También por lo grandioso de la escena, es decir, aquí es donde amanece la eternidad de una condenación eterna para los pecadores. Aquí no es que van a estar los cristianos también esperando a ver si les cae. No, esto es para los pecadores. El bimá de Cristo, como se dice también en griego, es ahí donde va a ser la recompensa para los creyentes, según sus obras, según si edificó con hoja, con madera, con heno, con hojarasca, con plata, con oro, piedras preciosas. Ahí va a ser la recompensa de nuestras acciones. Pero ahora en el juicio del gran trono blanco es sobre los pecadores. Lo grandioso de esta escena, ahí comienza la eternidad. También las consecuencias de ese juicio, las consecuencias son eternas. Por esa razón podemos decir el gran trono blanco. Y el color blanco tiene que ver o corresponde directamente a la personalidad de Cristo el Rey. Por ejemplo, Salmo 9, versículos 7 al 8 dice: pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto, escuche, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. No como los juicios de los tribunales terrenales, que condenan muchas veces a los inocentes y a los culpables los sacan. Hoy en la mañana vi el encabezado de una noticia de un periódico de El Salvador. Aparece una foto de un miembro de una de las pandillas que operaron en El Salvador. Y de Estados Unidos una jueza está exigiendo que levanten los cargos que se le han imputado a este miembro de pandilla. Este ha sido un asesino, este ha sido extorsionador, ha sido terrible, reuniones
ilícita, es acusado de muchas cosas, pero ahora una jueza está diciendo, no, declárenlo inocente. ¿Cómo inocente si le destruyó la vida a muchos? Pero el juicio del Señor, ese será un juicio claro, justo, recto, perfecto. La blancura de ese trono simboliza la pureza, la rectitud de los juicios de Cristo el Señor. También vemos el fulgor de la santidad, vemos el resplandor de la gloria, de la justicia y de la pureza de Dios. Ahora, cuando vemos a Cristo el Señor como el juez, veamos lo siguiente: Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, quien declaró que su Padre mismo, que Dios Padre, le había dado toda la autoridad de ejecutar el juicio. Por esa razón, Cristo el Señor tiene todo el derecho de sentarse en ese trono. Evangelio según San Juan, capítulo 5, bendita sea la palabra de Dios. Versículos 25 al 29, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Acabo de estar mencionando de que ese juicio será sobre los muertos, y vi muertos, grandes y pequeños, delante de ese trono. Y el Señor Jesucristo dijo: viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, es decir, de Dios Hijo, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. ¿Y qué es lo bueno que nosotros hacemos? Al Señor una vez un muchacho le dijo: maestro bueno, le dijo: bueno es el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Entonces los que hicieron lo bueno somos los que estamos insistiendo día tras día, tratando de hacer la voluntad de Dios Padre. Dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo mismo será quien pronunciará ese solemne juicio contra todos los perdidos. Juan capítulo 5, otra vez, versículos 22 al 23, dice la Escritura: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Todo el juicio es entregado a Cristo el Rey. Cuando Pedro evangelizaba al centurión llamado Cornelio, libro de los Hechos, capítulo 10, es importante poner la base de la Escritura para que no sean simplemente palabras, así que yo así lo entiendo, no es lo que dice la Escritura. Hechos capítulo 10, versículos 42 al 43. Aquí Pedro hablando dice: a este, es decir, a Cristo el Señor, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, es decir, que se diera, que lo pudieran ver otros, pues, no a todo el pueblo, sino a aquellos que iban a ser testigos que Dios había ordenado de antemano. Dice Pedro: a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Jesucristo es el juez. De este dan testimonio todos los profetas,
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por esa razón, si usted ha escuchado palabra de Dios, si usted ha visitado iglesias, si usted tiene su Biblia en casa, si usted dice, sí, yo sé que Dios existe, Dios es bueno, Dios es amor, pero nunca ha tomado esa determinación, esa decisión en su vida, nunca le ha dicho al Señor, límpiame, purifícame, perdóname, Señor, hazme tu hijo, hazme tu hija, Señor, ayúdame, quiero ser tu hijo o tu hija, quiero seguir tus pisadas, quiero ir detrás de ti, quiero llenarme de tu presencia, de tu palabra. Dame de tu unción, lléname con tu Santo Espíritu. Si no lo ha hecho, yo le recomendaría que en esta hora le dé pausa a este video y póngase de rodillas si es que no tiene ningún impedimento físico. Pídale perdón a Dios, recíbale en su corazón. El mismo apóstol Pablo, cuando evangelizaba a los griegos en la ciudad de Atenas, Hechos capítulo 17, versículos 29 al 31, dice, siendo pues linaje de Dios, es decir, nosotros siendo linaje de Dios, siendo descendencia de Dios, en otras palabras, siendo hijos de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Yo que no, aquí ando esta reliquia, aquí ando esta imagen y que Dios, eso no es Dios, eso es algo hecho por los hombres. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día. Escuche, Dios Padre ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Cristo el Señor, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, el Señor nos llama y nos dice, no confíes en ¿qué? Le digo directamente en imágenes, pues, en amuletos, en reliquias, ya sean estampas, sean bultos, sean de metal, sean de madera, sean de barro, de lo que sea. No podemos confiar en esas cosas. Pablo dijo, no podemos pensar que la divinidad, es decir, que Dios sea semejante a oro. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estamos hablando de Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, Jesucristo el Rey sentado allí. Y cuando el Señor Jesucristo se siente y se vea su rostro, ¿cómo sería el rostro que vieron los discípulos? Juan mismo se recostaba en el pecho del Maestro. Cornelio mismo, cuando recibió la predicación del apóstol Pedro, ¿cómo sería el rostro del Señor? No es así que cuando iba camino al Calvario le pusieron una manta y ahí que ese es el rostro del Señor. El rostro del Señor. El mismo Moisés le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro, déjame verte. Y el Señor le dijo, no podrás. Voy a pasar delante de ti, lo único que vas a ver van a ser mis lomos. Pero no puedes ver mi rostro porque morirás. Apocalipsis capítulo 1 versículos 12 al 16. Dice la Escritura, y me volví, dice el apóstol Juan, Apocalipsis 1, versículos 12 al 16, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. O sea, las voces no se ven. Aquí lo que Juan está dando a entender de qué es lo que quería ver, quién le estaba hablando. Me volví para ver la voz de que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Si hubiera sido usted y si hubiera sido yo, no lo hubiéramos reconocido, porque nosotros no anduvimos en esta tierra caminando con el Señor como anduvo el apóstol Juan. Juan lo conoció muy bien al Señor, y cuando lo vio aquí, según Apocalipsis 1, versículos 12 al 16, dice, era semejante al Señor Jesús, semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca, dice, salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro, el rostro del Señor, visto por el apóstol San Juan, dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A pleno mediodía, 1, 2, 3 de la tarde, cuando el sol está pegando con toda intensidad. Si nosotros queremos salir a ver el sol, no se soporta, porque es una luz muy brillante. Y Juan dice, el rostro del Señor era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza, en toda su fuerza. Ahora, por otra parte, ahí mismo en Apocalipsis, hago mención del rostro del Señor, porque ¿cuál será la reacción que van a tener los condenados cuando estén delante del gran trono blanco y el Maestro, el Señor, el gran juez, a punto de dictaminar sentencia, y lo estén viendo? ¿Cuál va a ser la reacción de ellos? Van a decir, tanto que blasfemamos contra Él, porque hay muchos blasfeman contra el Señor. Desde Hollywood, desde los Estados Unidos, cualquier clase de basura han hecho también respecto de nuestro Señor Jesucristo. Películas donde son blasfemias contra Dios. Por supuesto que han hecho buenas obras de películas, por ejemplo, los 10 mandamientos. Y son obras maestras. La película como tal, no los actores, pero la película en sí. Y aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 al 16, aquí vemos de que Israel se ve forzado a huir delante de la serpiente. Se recuerda aquella mujer que estaba a punto de dar a luz, y el enemigo quiso matar a ese niño que iba a nacer. Entonces aquí lo que vemos es Israel forzado a huir delante de la serpiente. Pero ahora la tierra y el cielo, como hemos leído anteriormente al principio de este estudio, vemos de que el cielo y la tierra tienen que huir delante del rostro que está sentado en ese gran trono blanco. Cuando se manifiesta la voz del Señor, la tierra y el cielo desaparecen. Una vez el rostro de Cristo fue escupido, el mismo profeta Isaías lo presentó, de que inclusive le iban a arrancar a mano así cerrada su barba, lo iban a herir en su rostro, lo iban a escupir, coronado de espinas, bañado en sangre, golpeado con un palo en la cabeza, a puñetazos los soldados, desfigurado totalmente. Por eso Isaías decía, lo veremos sin atractivo, para que nosotros le decíamos. Ahora, una vez ese rostro fue escupido, abofeteado, desfigurado, pero ahora el Señor Jesucristo en el gran trono blanco aparece con una majestad impresionante, mucho adorno, mucha belleza. Los malos tendrán que ver su terrible sentencia de condenación. Cuán diferente es la mirada que la iglesia
usted y yo juntos, cuando el Señor nos llame a su presencia, bendito sea su santo nombre, ¿cómo vamos a reaccionar cuando el Señor diga, ven acá, bendito de mi Padre? ¿Cuál va a ser la reacción? Vamos a decir, Señor, al fin llegué. Bendito sea tu nombre. Ahora aquí estoy, Señor, delante de tu presencia. Apocalipsis 22:4. Aquí nos habla de que verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. En su frente, en la mía, vamos a tener el nombre de Dios sobre nuestra frente y veremos su rostro. Pero no con temor, no con miedo, no con angustia, no que me va a hacer, no, lo vamos a ver. Wow, al fin, ¿verdad? Al fin. Qué lindo es cuando pasan días y no hemos podido ver a los nietos, y cuando los vemos, corren y abrazos y que lo besan a uno y que una cosa preciosa. ¿Cuál va a ser la reacción de la iglesia? Su reacción, mi reacción, cuando tengamos de frente al Señor y el Señor diga, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra, no simplemente a la presencia de tu Señor, entra al gozo de tu Señor. Por esa razón es muy importante de que nosotros estemos apercibidos siempre. Y le digo algo más, nosotros vamos a tener parte en ese juicio. No que vamos a ser juzgados. Salmo 149, versículo 9. Aquí vamos a ver esto. Salmo 149, versículo 9. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Y gloria será esto para todos sus santos. Usted y yo somos los santos del Cordero. No, yo no soy santo. Nadie es santo. Ninguno es santo. El Señor dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y si no hay ningún santo, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? Somos santificados por la palabra de Dios. Y ser santificados es ser separados, apartados para el servicio de Dios. Eso es santidad. No que ya no pecamos, no que ya no fallamos, no que ya no cometemos ningún error, ninguna falta. No, santificados es separados o apartados para el servicio de Dios. Y si comparamos el versículo de Salmo 149 con 1 Corintios capítulo 6 versículos 2 al 3, vea lo siguiente. Dice la Escritura, Pablo escribiendo a los Corintios, a una iglesia bien controversial, a una iglesia muy confundida, a una iglesia llena de cosas horribles. Y Pablo les dice lo siguiente, ¿o no sabéis? Repito, 1 Corintios capítulo 6 versículos 2 y 3, y con esto estoy terminando el día. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Acaso no saben que los santos, que la iglesia, que los hijos y las hijas de Dios van a juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿acaso no sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A los que están en la presencia de Dios? No, a los ángeles caídos. Cuanto más las cosas de esta vida. En otras palabras, el Señor nos llama bajo la inspiración del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, a que entendamos de que nosotros vamos a juzgar al mundo y aún a los ángeles caídos. Cada uno de ellos tiene su nombre. Así como el Señor cuenta todas las estrellas y a cada una de ellas las llama por su nombre, también todos los ángeles que cayeron junto con Satanás tienen su nombre. Y ahí va a estar usted y ahí voy a estar yo. Si es que guardamos nuestra dignidad y estamos en la presencia de Dios
como el cuerpo de redimidos, de santos, de santificados en la presencia de Cristo Jesús, Dios Hijo, listo el Señor para ejecutar los juicios, pero ahí estaremos nosotros también, según dice Pablo. ¿Acaso no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No saben que vamos a juzgar también a los ángeles? Por esa razón, ese gran trono blanco será algo majestuoso, lleno de bendición para el pueblo de Dios, pero lleno de angustia, desesperación, dolor y terror para los que van a ser juzgados. Que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Y nuestro cariño una vez más para todos los hermanos de la iglesia. Nos estamos viendo este domingo en el servicio a la 1 de la tarde. Invite amigos, pero por favor no invite hermanos que están congregándose en otra iglesia. Déjenlos tranquilitos. Pero si conoce algún cristiano que anda ahí medio descarriado, invítelo al servicio. Alguien que no se congregue, tráigalo a la iglesia. Y si conoce amigos y los puede hacer venir, tráigalos también al servicio. Habrá palabra, habrá alabanza, adoración. Vamos a celebrar servicio al Señor. Que Dios me los bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana. Aleluya, en el estudio de la palabra de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén.